Muy buenas tardes, geoexploradores. Bienvenidos una vez más a estas interesantes charlas que GeoExplora trae para ustedes en esta dinámica que conocemos como Paleo Breaking News. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de que nos van a completar una trilogía bien interesante sobre los ictiosaurios de México. Ahora sí no fue solamente una ni dos, ahora son tres ocasiones en las que hemos platicado de los ictiosaurios en México, y qué mejor que cerrar con un nuevo descubrimiento, o más bien ya lo veremos de qué consiste con nuestro ponente sobre este nuevo ictosaurio mexicano. Muy bien. Y para los que no hayan estado previamente en nuestras otras transmisiones, pues vamos a presentarles a nuestro ponente, que es una persona que ha dedicado bastante de su tiempo, toda su vida profesional, al estudio de los reptiles marinos. Y con ustedes me gustaría presentarles a el maestro, bueno, más bien ya candidato a doctor, Jair Israel Barrientos Lara. Él estudió la carrera de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Muy bien, sus estudios de posgrado la realizó en la maestría de Ciencias Biológicas, en el posgrado de Ciencias Biológicas, adscrito al Instituto de Geología de la UNAM. Su doctorado también lo llevó a cabo en el posgrado de Ciencias Biológicas en el mismo instituto, el cual en este momento se encuentra en proceso de concluir. Y durante toda su formación, como les comentaba, precisamente se ha dedicado al estudio de la diversidad y patrones biogeográficos de los reptiles marinos de México. Muy bien, y bueno, aquí Jair, bienvenido una vez más aquí a GeoExplora, muchísimas gracias. Hola, hola. Muchas gracias. Gracias por tanto bombo y platillo. Y en verdad estoy muy feliz y contento de estar aquí otra vez con ustedes y que me hayan dado la oportunidad 3 veces, no solo, como dices, no ni una ni dos, sino 3 veces, de mostrarle a su público los hallazgos que hemos hecho respecto a reptiles marinos y en particular a ictiosaurios, que es lo que ocupa más mi tiempo en estos últimos años, ¿no? Desde que hice bueno, mi doctorado es en ese tema en particular, ¿no? Entonces, muchas gracias y me da mucho gusto estar otra vez aquí. Muchísimas gracias a ti. La verdad, nosotros entendemos que igual en esta parte de trabajos, publicaciones y todo, también hay como que absorbe tiempo. Entonces te agradecemos muchísimo todo el tiempo que bueno, que nos has brindado para presentarnos estos trabajos. Y bueno, recuerden, exploradores, que nosotros vamos a estar al pendiente de sus preguntas. Las pueden ir formulando en el chat sin ningún problema y nosotros se las vamos a leer a nuestro ponente al final. Consideren que estamos tratando con una persona que sabe muchísimo de ictiosaurios, tanto a nivel mundial, pero también a nivel de México. Entonces, cualquier pregunta que tengan, y pues nos va a estar hablando de un nuevo material. Muy bien, bueno, ya no sé, él nos estará platicando, no voy a dar spoilers, ¿no? De lo que va a ser la plática de Yair. Entonces, pues, sin más preámbulos, me dejo de palabras y Yair, los micrófonos son totalmente tuyos. Muchas gracias. Pues vamos a compartir. Ahí se ve, ¿no? Aún no. ¿No se ve? Ya se está empezando a ver. Ah, Ahora sí se ve. listo. Déjenme sacar el lásercito para ir indicando. Bueno, pues efectivamente vamos a ver otro ejemplar de ictiosaurio, aunque bueno, este no es nuevo. Es un ejemplar que, como vamos a ver ahorita también su historia, como lo vimos con otros ejemplares, pues ya había sido trabajado anteriormente, tuvo todo un proceso de estudio, un proceso pues como dice el título que he puesto, ¿no? Revaloración de un ictiosaurio de Coahuila. Y bueno, puse revaloración justamente porque ya en sí fue valioso en su momento y es valioso cuando se encontró. Nos abrió la puerta, de hecho, este ejemplar hacia el estudio de los ictiosaurios en México, porque hasta antes de este ejemplar no se conocían o no se habían descrito formalmente ejemplares de ictiosaurios en México. Entonces este fue el primero formalmente. Así, sí se habían por ahí algunos ejemplares, como ya vimos en la otra charla, ¿no? Que se encontraron inclusive desde hace 100 años, ¿no? Un poco más. Pero este fue el primer estudio que se hizo, ¿no? Y abrió la puerta, como les digo, hacia el estudio de estos grupos en México y a que muchas personas se preguntaran, bueno,
qué pasó con los ictiosaurios mexicanos, qué pasó con los ictiosaurios cuando hace pues, 150 millones de años ya andaban por aquí nadando. Entonces, eso fue un poco lo que respondimos en la charla anterior. De hecho, si alguien no la ha visto, puede verla en la página de GeoExplora, ahí está el video. Y ahí contestamos un poco esa pregunta, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar en uno de esos ejemplares que en esa charla habíamos dejado pendientes. Y hasta les dije, no vamos a hablar mucho de él para dejarlo para la siguiente charla, que pues ha llegado, es el día de hoy, ¿no? Y bueno, esta historia comienza en el Museo del Desierto, el Museo del Desierto de Coahuila, que está en la ciudad de Saltillo, un museo muy bonito que les recomiendo que vayan a ver. Y bueno, específicamente comienza en la sala 1, que es esta, bueno, la interacción que yo tengo con este ejemplar, pues lo tengo en esta sala, ¿no? Que es el área de este museo que está dedicado a los fósiles y al todo el, tanto fósiles a nivel mundial, hay muchos ejemplares, réplicas muy bonitas como esta que vemos aquí en la imagen, pero también tienen expuestos y exhibidos ejemplares propios de la región, ¿no? De Coahuila. Y específicamente en este punto que ustedes están viendo ahí, ahí es donde está el ejemplar del que vamos a hablar hoy. Es un ictiosaurio, pues, muy grande, ocupa toda esta área que está aquí. Y una vez más les digo que, bueno, en cuanto haya las posibilidades, ¿no? De viajar, si ustedes viven en Saltillo, pues vayan y vean lo que es un ejemplar realmente asombroso. Y si no, pues ya que pase toda esta situación de la pandemia, pues visítenlo, ¿no? Y visiten todo el museo que realmente, les repito, es muy, muy bonito. De ahí, bueno, la historia, como la podemos dividir en estas 4 etapas. Ese proceso en el que se colectó, que aquí tenemos el mapa más o menos que nos ubica en dónde fue hallado el ejemplar. El primer estudio que se hizo, que es el que les comenté hace un momento, que abrió las puertas de los ictiosaurios en México realmente. Este fue el primer reporte ya formal que se tuvo sobre un ejemplar de ictiosaurio. De ahí, pues todo ese proceso de exhibición que tuvo el ejemplar hasta que retomé ese análisis, ese estudio del ejemplar ya para mi tesis doctoral. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué fue necesario hacer 2 estudios, ¿no? Porque hubo un estudio previo y por qué hubo que afinar ese estudio. Pero bueno, aquí vemos más o menos los tiempos, más o menos entre 2008, bueno, en 2008 es donde se colecta la mayor parte del ejemplar, que ahorita vamos a ver que hay un proceso de colecta, ¿no? Ese estudio, ese primer estudio se hizo en ese año, entre 2008 y 2009, de ahí estuvo expuesto bastante tiempo hasta que en 2016 que empecé mi trabajo bueno, sigue expuesto al día de hoy, ¿no? Pero mi trabajo de tesis comenzó en 2016, pues todo este lapso fue el que me tomó el estudiar este y otros ejemplares de ictiosaurio, como el Aquetzalcoatl, que ya vimos en la primera charla. Y pues aquí tenemos a los personajes importantes de esta historia, ¿no? Tenemos a la doctora Maricelyn Bushi, al doctor José Guadalupe López Oliva, que ya comentamos también en la charla anterior, y pues los encargados de este segundo proyecto, esta segunda parte de su estudio, ¿no? Que es pues el doctor Jesús Alvarado, que es mi asesor de tesis, y pues yo, ¿no? Que soy el que les está presentando en este momento, ¿no? Bueno, pasando a esa primera parte, que es la colecta, que yo, como, bueno, los que vieron la plática anterior, pues les he puesto títulos a estas fases para que se nos quede un poco grabado y lo entendamos un poco mejor y que tenga ese contexto. En este caso, el título de esta primera fase lo llamé Sabia Decisión. ¿Por qué lo llamé así? Porque pues, tiene que ver con la historia de su descubrimiento. Este ejemplar se descubrió en el rancho El Sombrero. Es un rancho que se encuentra dentro de un conjunto de cerros y montañas que está muy cerca de Saltillo, aquí tenemos la ciudad, que se llama la Sierra de Parras. Aquí tenemos una foto de esa región, ¿no? Como es boscosa y hay muchas montañas, ¿no? Pues es una sierra. Y ahí, bueno, el señor don Rodolfo Medellín
encontró los primeros partes de este ejemplar y gracias, incluso lo menciona la doctora Maricelina en su artículo, gracias al impulso de su esposa, fue que lo convenció de que donara ese material al Museo del Desierto, justo. Y de ahí, bueno, el dueño de ese rancho es el señor don Juan Pablo de la Cruz Sánchez. Bueno, ahí no tengo fotos para mostrarles, lamentablemente, pero que bueno, son los responsables de que se encontrara ese material. Y bueno, por eso se llama así, sabia decisión, porque es gracias a la decisión de estos señores que fue el donar parte de ese material al museo, fue que justamente la doctora Maricelín se, mm, se interesó en esa localidad, se interesó en ese ejemplar, y de ahí en 2008 realizaron trabajos, ella y personal del Museo del Desierto, de colecta de fósiles en esa área, ¿no? Y colectaron pues más elementos del ejemplar. Ajá. De ahí, pues la siguiente fase fue preparar el material y empezar su estudio. Es ese estudio preliminar del que hablamos. Y es, bueno, esta fase la he nombrado el primer paso. Aquí, y recordando un poco la charla anterior, y haciéndole promoción una vez más, si no la han visto, acérquense a verla, porque hablamos una cuestión muy importante, y es que a veces los fósiles nos toma mucho tiempo el prepararlos. Y más cuando son ejemplares como este, que tiene una longitud desde este punto hasta este de 5 metros. O sea, era un ejemplar grande. Tan solo el cráneo mide entre 1.5 y 1.6 metros de largo, o sea, nada más esto de aquí. Y esto pues nos lleva a que su preparación tomó mucho tiempo, muchas personas estuvieron involucradas en su preparación, la cual pues también le agradecemos muchísimo a todo el personal del Museo del Desierto que colaboró en la preparación de este ejemplar. Pero bueno, en un principio, para poder pues dar a conocer este nuevo descubrimiento y que se pudiera, como ya mencioné, comenzar el estudio de los ictiosaurios en México, pues los autores del trabajo, la doctora Bushi y el doctor López Oliva, pues hicieron un trabajo en el que describieron únicamente este bloque de roca donde estaban parte de su aleta y de la cintura, los huesos que conforman el pecho del ejemplar. Y como podemos ver en circulitos rojos, he marcado muchas de esas partes que todavía no estaban preparadas, principalmente el cráneo, que es un elemento importante para determinar a qué tipo de ictiosaurio pertenece un ejemplar que tengamos en nuestras manos, ¿no? Entonces, como todavía no estaba preparado para este momento, el estudio solo se enfocó en la aleta. Y la información que la aleta brindó, y bueno, algunos otros elementos de la columna, pues permitieron el asignarlo como un oftalmosáurido indeterminado. Y ellos, los autores mismos mencionan que probablemente era cercano a un género de oftalmosáuridos llamado Brachypterigius. De ahí, el material fue exhibido. Bueno, yo le titulé esta parte de la historia de este ejemplar como la sorpresa que aguarda, ¿no? La sorpresa aguarda. ¿Por qué? Porque pues no se sabía igual la identidad del ejemplar. Se tenía una idea de que era oftalmosáurido, que podría ser de un género, Brachypterigius, pero pues, no se tenía la certeza. Posteriormente ya se preparó el material, de hecho aquí vemos la fotografía ya del material completamente preparado, y ahí es donde entra el proyecto, mi proyecto doctoral, en el que planteamos hacer un estudio de los ictiosaurios de México y incorporarlo a análisis que nos permitieran el establecer pues qué relación tenían, por ejemplo, los ictiosaurios mexicanos
con otros ictiosaurios que se conocen en el mundo, tanto en cuestiones evolutivas como en cuestiones de por qué se distribuyen de cierta forma. Muchas de esas preguntas que también mencionamos en la charla anterior. Entonces, una vez más, algo el comercial, de que se acerquen a verla si no la han visto. Y si ya la vieron, pues entonces saben de lo que estamos hablando. Y bueno, este ejemplar, pues nos dio ciertas preguntas. Bueno, ahí estamos mi asesor y yo, el doctor Jesús Alvarado y yo, acá con nuestras voces de rockeros paleontólogos. Y bueno, nosotros nos hicimos esas preguntas. Este ejemplar realmente es del género Brachypterigius, pertenece al género Brachypterigius. El género está descrito por una sola especie hasta el día de hoy, que es Brachypterigius extremus. Entonces, la siguiente pregunta, ¿es la misma especie? ¿Es también un ejemplar de Brachypterigius extremus o pertenece a otra especie? ¿O es una especie nueva? Entonces, esa es una pregunta que nos hicimos. ¿Cómo llegó desde los mares jurásicos europeos? Porque la especie y el género Brachypterigius se conoce para localidades de Inglaterra, principalmente. Y Francia también en algunas partes. Entonces, ¿cómo llegó desde allá hasta acá? ¿Qué hacía hasta acá? Esas eran las preguntas que nos hicimos. De ahí, pues, bueno, en la ciencia a veces trabajamos bajo hipótesis. Entonces, había una hipótesis ya planteada de que esto podría ser un Brachypterigius. Ajá, esa era la suposición bajo la que se trabaja y hay que probar eso, ¿no? Y para eso, pues hay que hacer un estudio comparativo en el que tomemos y analicemos los elementos, en este caso los huesos que tienen este ejemplar, los comparemos con todos los representantes, en este caso de esa familia que es Oftalmosauridae, y de ahí discutir si se parece a este, no se parece, tiene los elementos para ser un Brachypterigius, por ejemplo, o no los tiene. Eso es lo que se estudia realmente. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se ve de color rojo los elementos, los huesos que están conservados en este ejemplar. Está el cráneo y la columna vertebral sin las costillas. Entonces, de hecho, cuando lo estaba yo revisando, yo estaba adentro del material, pues del lugar donde se exhibe, ¿no? Y una persona se me acercó a preguntarme si esto era una serpiente, ¿no? O algo parecido. Y parece, ¿no? Por la forma que tiene, pero en realidad es, pues como podemos ver aquí en la reconstrucción, los ictiosaurios estaban panzoncitos, ¿no? La cuestión es que las costillas, pues no, hay pequeños elementos que son cosas que podemos ver aquí, pero no están conservadas, ¿no? Por eso tiene nada más la columna, así, le hace falta las costillas, y hay parte de la aleta, que es este bloquecito, que ahorita vamos a ver una imagen más, con un acercamiento mayor a esa área, parte del pecho, de la cintura que tenemos aquí, y bueno, ya lo de atrás, como pueden ver la cola y las aletas posteriores, pues no se conservaron. Y del cráneo, pues es lo que vemos aquí, ¿no? Es parte del ojo, que es esto de aquí. Esta parte posterior del cráneo se perdió, y pues el hocico, ¿no? Que es un hocico muy alargado, y esa es una cuestión importante. Dentro de los oftalmosáuridos, por ejemplo, este ejemplar tiene un hocico muy grande. Hay solamente otros grupos como Platypterigius americanus, que es uno que salió en Estados Unidos, y por ahí otros que también son igual de hocicones, por decirlo así, y este es uno de ellos, ¿no? De hecho, esta cualidad, ahorita la vamos a ver en una imagen más de cerca, es una de las cuestiones que se consideraron para nombrarlo. Bueno, aquí tenemos ya el cráneo, vemos un dibujo que realicé sobre el cráneo de este ejemplar. Aquí está la parte del ojo, y aquí está el elemento que el primer trabajo que publicó Bush en 2009 describió con más detalle, que es el bloque donde estaba la aleta. Y la aleta tiene una semejanza a la de Brachypterigius. De hecho, ese fue el criterio más importante para decir, bueno, podría ser Brachypterigius. En Brachypterigius, la configuración de la aleta
bueno, todos los huesos que componen ya lo que en nuestras manos serían los dedos y la muñeca y todo eso, en los ictiosaurios se compactó y se hicieron como galletitas. Pueden ver que son rectángulos o círculos o pentágonos algunas veces. Y bueno, aquí tenemos estos huesos, que es el húmero y el radio, que son estos huesos largos que tenemos aquí nosotros. Que vean cómo en ictiosaurios son ya pequeños cubitos. Pues estos dos huesos están separados y este que es un hueso en realidad de la muñeca en otros vertebrados, que es un hueso que está por aquí, se mete, lo separa y articula o se pega con el húmero. Y este es un dibujo basado en este ejemplar. De hecho, aquí tenemos los mismos elementos que yo marqué aquí en rojo. El húmero, estos tres elementos es el radio, el intermedio y la ulna, que en este ejemplar curiosamente se voltearon. Ajá, ahorita nosotros estamos viendo en esta foto la superficie que articula con el húmero. O sea, estos huesos están, de verlos aquí en este dibujo así, están en posición de conservación en forma vertical. Después aquí tenemos un montón de pequeños huesitos que son parte de los dígitos de la mano de este ejemplar. Entonces, bueno, al acomodarlos y al ver las articulaciones nos damos cuenta de que realmente es muy similar, ¿no? Tiene el radio, el intermedio y la ulna. Bueno, aquí los estamos viendo volteados porque son aletas distintas. O sea, una es la derecha y en la otra imagen se representó la izquierda, pero tiene la misma configuración. Entonces, bueno, posiblemente era Brachypterigius, ¿no? Pero la verdad es que no. Hay muchos otros elementos, principalmente en el cráneo, que nos están diciendo que no es Brachypterigius. Y uno de ellos es esto que vemos aquí arriba, que es la apertura de la nariz. En algunos de estos grupos de ictiosaurios, la nariz se separa con un pequeño como tabique que hace como que tenga dos orificios de cada lado, o sea, cuatro, dos aquí y dos acá. Y eso, bueno, algunos autores inclusive lo han asociado como que podría estar relacionado con cuestiones de algunas glándulas que les ayuden a estos grupos a expulsar excesos de sal, porque al ser organismos que vivían en el mar y pues al abrir la boca y estar comiéndose lo que sea, pues también tragan agua salada, ¿no? Entonces eso es perjudicial para el cuerpo, ¿no? De hecho, los doctores nos dicen no coman mucha sal porque empiezan a tener problemas circulatorios, problemas, eh, bueno, de otras índoles, ¿no? Entonces, para estos grupos es importante esa sal extra que están tomando, sacarla. Sí, de hecho, grupos actuales de reptiles o inclusive aves también tienen glándulas. Por ejemplo, las aves tienen glándulas en los ojos. Aves asociadas a ambientes marinos, como los albatros o los pelícanos, cosas así, tienen una glándula aquí arribita del ojo que les permite sacar ese exceso de sal. Hay otros que lo tienen en la nariz, como las iguanas de las Galápagos, que también tienen una glándula en la nariz que les ayuda a sacar ese exceso de sal, que bueno, y evitar que dañe sus cuerpos, ¿no? Entonces hay muchas teorías o hipótesis, ¿no?, que están acercándose a que estos grupos también tenían una glándula de tipo nasal, ¿no? O en la nariz. Y bueno, eso, estudios más precisos sobre esa área del cráneo, no lo van a decir más adelante, ¿no? Y son cosas que están ahorita en proceso, desde lo que se está discutiendo en cuanto a ictiosaurios actualmente. Pero bueno, este ejemplar tiene esa cuestión, que tiene ese tabique, esa separación, que este hueso de aquí abajo, que es el maxilar, se va por aquí, por abajo de estos otros dos huesos y forma esta proyección hacia arriba que hace la separación. Aquí lo importante, y eso se ha visto en otros ictiosaurios, en donde este hueso sube y el de aquí arriba, que es el nasal, tiene una proyección que baja, se juntan aquí en la apertura y entre los dos huesos, entre este hueso que es el maxilar y el de arriba que es el nasal, forman esa separación de la apertura narineal, de la apertura de la nariz.
Pero en este ejemplar hay una cosa que no se había visto antes. Es una característica que es única en este ejemplar. Y es que esta proyección que separa la nariz solamente lo hace el hueso maxilar. Como pueden ver aquí en la imagen, el nasal, que es el hueso de arriba, es recto, no tiene una proyección. Bueno, de ahí otras cuestiones como la forma de este otro hueso que se llama lacrimal, que es muy largo, que tiene una proyección hacia arriba también que se curva y forma parte del ojo, que es muy grande para en comparación de otros ictiosaurios. Son características que ya no se parecían a Brachypterigius, pero no solo eso, no se parecían a ningún otro oftalmosáurido conocido, a ningún otro miembro de esa familia de la que estamos hablando. Por lo tanto, con esa y otras características que se describieron en ese ejemplar, pues se planteó un nuevo género para este ejemplar. En este caso se nombró como Parrasaurus yacahuitzli. Parrasaurus hace referencia al lugar donde fue encontrado, que es la Sierra de Parras. Parrasaurus, saurus es el lagarto o reptil, entonces quería decir el lagarto o el reptil de Parras. Y Yacahuitzli es el nombre que se le daba en náhuatl a una deidad de la noche, y bueno, también significa nariz puntiaguda o narizón, podríamos decirlo así, y hace referencia a lo que hablábamos hace un momento, que este ejemplar tiene un rostro, tiene un hocico muy alargado y que bueno, al tener uno no es el más largo de los oftalmosáuridos, pero es uno de los más largos, pues se incorporó esa característica al nombre específico, al epíteto específico de esta nueva especie y género, y pues quedó así, Parrasaurus yacahuitzli. De ahí, bueno, al demostrar que era un nuevo género, con este análisis comparativo que se hizo con todos los oftalmosáuridos, había también que ver, bueno, al no ser un Brachypterigios, regresamos a una pregunta que ya nos habíamos hecho en otras de las presentaciones que vimos, que es, bueno, ¿qué relación tiene este nuevo género con el resto de los oftalmosáuridos? Que dentro de la evolución de ese árbol evolutivo de este grupo, ¿dónde entraría este nuevo género? Y para eso, bueno, acudimos o recurrimos otra vez a una herramienta que ya habíamos hablado en la primera plática que tuvimos, que es un análisis que nos permita reconstruir las relaciones entre los diferentes ictiosaurios. Entonces, se hace una tabla, como la que vemos aquí arriba, que es una matriz de datos. En este caso se tomaron 44 ictiosaurios diferentes, todos miembros de esa familia Ophthalmosauridae, y 145 características que en un programa de computadora los va asociando y va determinando cuáles de esas características se fueron adquiriendo por lo que llamamos ancestría común, ¿no? O sea, que un ancestro se los haya heredado a varios. Con eso se van construyendo estos grupos, como aquí vemos un ejemplo de un árbol de este tipo para todo ictiosaurios, que aquí está el que nos interesa, que nada más es Ophthalmosauridae, esta familia, y tomamos características como esta que vemos aquí. También en la primera plática habíamos hablado un poco de esto, pero bueno, aquí lo retomamos. Un ejemplo es la característica que vimos en la diapositiva anterior, de si el húmero está articulando con este hueso que es el intermedio, o no lo hace, o hay una cuestión intermedia. Entonces, por ejemplo, esta es una aleta de un Ophthalmosaurus isenicus, y aquí vemos que no. Está el húmero, la ulna, el radio, y el intermedio está, pues digamos que en su posición normal para otros reptiles. Tenemos una cuestión que es intermedia, que es el húmero que está aquí, es este hueso de acá, y la ulna y el radio
Están separados ligeramente por el intermedio, pero este hueso intermedio todavía no articula con el húmero. Esta característica es observada en Aquetzalcoatl Carranzay, el otro ictiosaurio mexicano que ya platicamos en la primera de esta trilogía. Y la otra característica es la que vimos ahorita en este ejemplar, que es el intermedio separando completamente el radio y la unla y tocando este hueso que es el húmero. Entonces, este tipo de características se ponen en esta tabla, es decir, si el ictiosaurio tiene este tipo de aleta, pues se le pone 0, si tiene este se le pone 1, y si tiene este se le pone 2, y así, con este ejemplo, se hace lo mismo con los otros 145 caracteres. Se ven cuestiones como los dientes, como la forma del cráneo, la relación que hay entre los huesos, todo eso se expresa a través de esta matriz, esta tabla, ustedes están viendo aquí, y con eso, usando un programa que hace ese análisis de revisar uno por uno y en conjunto todos los grupos que tú metas, todas las especies que a ti te interesen, forma un árbol como este. Y en este caso, para este estudio, este fue el resultado al que se llegó. Aquí vemos que Parrasaurus pertenece a un subgrupo de los oftalmosáuridos llamado Platipterygines, que es este que está todo en naranja. Y aquí vemos una cuestión muy importante. Este análisis confirma lo que ya se había visto de forma comparativa con los ejemplares, viéndolos uno por uno, ¿no? En este análisis se ve que Parrasaurus, este nuevo género que estamos hablando aquí hoy, no se parece, no está cercanamente relacionado a Brachypterigius, que ven, en este árbol aparece por acá. O sea, son parientes, todos son oftalmosaurios, pero dentro de ese parentesco ya no son totalmente hermanos, por decirlo así. También vemos que este Parrasaurus tampoco está tan relacionado con la otra especie que ya platicamos en esta serie de charlas, que fue Aquetzalcoatl Carranzay, que están pues separados también, ¿no? Y bueno, también este análisis confirma pues que sí es un oftalmosáurido y que es un Platipterygine, como ya mencionamos ahorita. Y bueno, finalmente este hallazgo nos ayuda a tener más conocimiento en primera sobre los ictiosaurios de México. Ahí volvemos a este mapa, que es una reconstrucción del mundo, es un modelo del mundo, podemos decirlo así, pero de hace aproximadamente 150 millones de años, donde podemos ver cómo la Tierra es distinta, a los continentes están más pegaditos, esto es el proceso por el que Pangea se empezó a separar, y bueno, aquí tenemos ya estas dos especies que ya están descritas para mí, estos dos géneros, Parrasaurus yacahuitzli y Aquetzalcoatl carranzai. Hay por ahí otro ejemplar de ictiosaurio para el norte de México, que hablamos también en la plática anterior, los ejemplares de Oaxaca, que también comentamos en la charla anterior, y bueno, aquí tenemos los con estrellitas blancas marcados donde se han encontrado ictiosaurios en otras partes del mundo. Bueno, entonces esto es interesante porque realmente los grupos que estamos encontrando en México son únicos, tienen características únicas que los están distinguiendo de los demás grupos. Y bueno, esto tiene sentido porque si vemos esta grafiquita que está aquí, donde se ve el número de especies por cada periodo de tiempo, entonces aquí vemos el Jurásico, el Cretácico, que están separados a su vez en lo que llamamos en geología pisos, y eso nos ayuda a entender de una forma temporal cómo se han dado los cambios en la Tierra y también cómo han cambiado las especies, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta curva, como justamente entre el quimeridiano y el titoniano, vean, hay un montón de especies ya descritas,
en todo el mundo de oftalmosáuridos. Y en este periodo, este ejemplar, el Parrasaurus, es de esta edad, es titoniano, y por ejemplo el Aquetzalcoatl carranzai es de esta otra edad, es quimeridiano. Pues están entre 157 y 145 millones de años aproximadamente, y vemos que este es el punto de diversidad, o el momento de mayor diversidad de los ictiosaurios oftalmosáuridos en el mundo. O sea, había pues veintitantas especies para este momento. Entonces, más las que ahora ya conocemos. Y bueno, eso muchos autores lo han relacionado pues con que en ese periodo de tiempo pues había eh, un ambiente pues estable, o sea, había un clima, un buen clima, había cuestiones también como eh, nivel del mar o el oxígeno en los océanos, pues era todo estable, y eso permitió que no solamente ictiosaurios, sino muchos otros grupos de reptiles marinos y de peces y de otras formas marinas tuvieran sus picos de diversidad, o hubiera muchos de ellos en este momento. Después, como podemos ver en la curvita, hay un evento ahí que algunos autores inclusive asocian a un proceso de extinción de muchos grupos entre el límite Jurásico-Cretácico. Y bueno, ya de ahí después los ictiosaurios, ahí vemos en la curva, en este representación de las especies, como ya durante el inicio del Cretácico, pues ya no hay muchos oftalmosáuridos e ictiosaurios así en general. De hecho, este ya era el último grupo de ictiosaurios que vivían en la Tierra. Por aquí hay un pequeño despunte, podemos llamarlo así, en el albiano, que es el que vemos aquí, y ya de su definitiva extinción a finales de este piso, que es el Cenomaniano. Y bueno, hace sentido el que en México también encontremos muchas especies, porque ese era el momento en el que muchos grupos de reptiles pues estaban diversificándose. Es un proceso que en biología conocemos, que es cuando las especies empiezan a aparecer y hay muchas de ellas. Entonces, por eso pues tiene lógica que lo que encontremos en México pues sea todo nuevo y diferente a lo que, por ejemplo, se ha descrito en Europa o en Sudamérica. Aparte, bueno, también hay cuestiones ambientales y de la historia de la Tierra que es importante considerar para explicar el por qué pues fueron tan diversos los ictiosaurios en México, y pues es un proceso que ahorita estamos en estudio todavía. Y bueno, pues eso es todo respecto a este nuevo ejemplar. Y bueno, pues seguimos trabajando con más grupos, hay más cosas aún que conocer. Como bien dice aquí en la diapositiva, sabemos poquito más sobre los ictiosaurios de México, pero todavía nos falta mucho que conocer. Y en eso estamos. Ya, es que estaba tardándose en iniciar mi cámara, perdón. No, pues la verdad, muy, muy interesante todo esto que nos platica Jair sobre Parrasaurus yakawitzki. Hace ratito por poco y se me salía el nombre antes de que dieras la plática, pero por fortuna no. Una especie más aquí de ictiosaurio oftalmosaurio. Me da curiosidad porque ya que nos mostrabas de las especies de ictiosaurios, bueno, hasta el momento escritas, para que nos reportas que aún hay más, serían dos subfamilias, ¿no? O sea, que es esta de Platipterygine y Oftalmosaurine, ¿no? Las que hasta el momento se han reportado para México, con estos dos hallazgos que serían, ay, perdón, entonces me traba, Platipterygine, que es Aquetzalcoatl carranzai, y precisamente redescripción, ¿no? Podríamos decirle redescripción a Parrasaurus yakawitzki, y el otro que es Ophthalmosaurus isenicus, ¿no? Que las especies, ¿habría algún tipo de bueno, yo sé que lo estás trabajando todavía, ¿no? O sea, lo de los oftalmosauриos, pero que estos grupos sean los más, estas dos subfamilias sean las que tengamos más representadas aquí en México. O sea, una idea que aún tengas, como que, por decirlo, me suena que sea por esto. Sí, pues, bueno, una de las cuestiones es que el resto de los grupos son triásicos.
Las otras formas de ictiosaurios, bueno, la mayoría son de un periodo en el que este corredorcito que vemos, o este pequeño océano que estamos aquí viendo en la diapositiva, todavía no se formaba, estaba cerrado. De hecho, y por eso México es uno de los puntos importantes para estudiar este oceanito o este pequeño mar que se formó aquí, porque esta es una ruptura, tal como la vemos, es una ruptura que empezó aquí y se empezó a abrir, 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 abrir al paso del tiempo, y justo aquí, entre lo que pues hoy sería Colombia, Venezuela, todo esto aquí abajo, y Centroamérica, fue el último punto de contacto. Bueno, de hecho Centroamérica estaba medio chueco para ese momento, andaba como por acá, y, o sea, México, toda esa área del Caribe, fue el último punto de contacto entre estos dos supercontinentes que conocemos. A todo esto le llamamos nosotros en paleontología a la Eurasia, y esto de acá es Gondwana, que es lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, Australia, y por aquí abajo está la Antártida. Entonces, este fue el último punto de contacto. Antes de eso estaba todo esto cerrado, y muchos de estos grupos, ictiosaurios, plesiosaurios y otras formas, vivían nada más en este otro lado de la Tierra, se conoce como el Tetis. Y bueno, de ahí se fue abriendo esto ya hacia finales del Jurásico, más o menos, desde este punto de aquí que llamamos Cinemuriano, Plesbaquiano, ya estaba abierto esto, y entonces eso permitió que muchos grupos empezaran a moverse por aquí, otros llegaron de por acá arriba, y bueno, entonces la mayoría de las formas que nosotros vemos son pues ya oftalmosáuridos, porque son ya los últimos grupos que vivían en este periodo. Y otra cosa pues también es que Triásico en México no tenemos tanto. También, o sea, no podemos saber si a lo mejor sí dieron la vuelta por acá y vivían por acá. No, no hay tanta representación de Triásico marino. Entonces, esa es otra cuestión que a veces uno dice, ah, bueno, ¿por qué no hay estas cosas en México o en otras partes, no? A veces las rocas que representan la edad de esos grupos no están, o sea, sí se formaron en ese tiempo, pero por algún proceso se fueron, se erosionaron, o pues por la misma dinámica de la Tierra, pues ya no está y desaparece. Entonces, pues hay ciertas partes, o sea, hay ciertos fósiles que no encontramos en México, pues porque no hay las rocas, ¿no? Entonces, y otras falta estudio, ¿no? Hay como de las dos cosas. Un poco de ambas, ¿no? Sí. No, muy, muy interesante toda la parte que nos platicas. Bueno, y sí, ¿no? O sea, para, como bien luego nos llegan a preguntar, ¿por qué no había esto? ¿Por qué no había otro? Pues ve estas cuestiones que nos platicas, ¿no? Que se encuentran exhibidas en las rocas, ver también la relación, ¿no? De la distribución de los organismos que nos platicabas. Este punto de inflexión que es la diversidad, o este pico de diversidad, también es un factor muy importante, ¿no? Como siempre les decimos a los chicos, empezar a ver a los fósiles como un organismo que en un momento dado tenía vida, ¿no? Y que puede estar generando muchas cuestiones como las que podríamos ver en animales hoy en día. Yo siempre veo los ictiosaurios y me vienen a mi mente los delfines, ¿no? Porque se parecen muchísimo, además de que eran muy, muy rápidos para poder nadar, ¿no? Por lo que he escuchado en cuanto a sus investigaciones. Sí. Y algunos de las paleopatologías para identificar, bueno, hace un tiempo lo pude ver un trabajo que era de paleopatologías, que era nado, si era un poco más como tipo anguiliforme o atuniforme, en cuanto recargado hacia la parte de caudal o más de corporal, pero de todas formas eso ya es otra cosa, ¿no? Pero de todas formas es algo muy interesante de toda esta parte de la biología de los organismos, ¿no? Esta parte de la biomecánica que nos hace ver también, interpretar, un poquito más de su tipo de nado, no, porque igualmente podrían haber sido animales de zonas un poco más profundas o un poco más pelágicas. De acuerdo a lo que tú has visto, estos animales serían de mares más profundos o un poco mares un poco menos profundos de lo que podríamos considerar. Pues son pelágicos. Y bueno, sí, por algunas cuestiones del ojo, por ejemplo, de la forma del cuerpo, pues, o sea, sí eran muy buenos nadadores, y pues posiblemente sí se incursionaban. ¿Qué tan profundo? No lo sabemos con exactitud, pero bueno, al menos hay modificaciones en su anatomía que nos dicen que posiblemente sí eh,
pues sí podrían incursionar, ¿no?, en ambientes ya muy profundos. Su nombre es Ophthalmosaurus, que como ya vimos en la otra charla, hace referencia a oftalmo, que es ojo, y pues es el reptil ojón, ¿no? Así, Ujú, así se llama, ¿no? exactamente. Y es porque estos grupos son los ojos más grandes que se han encontrado, ¿no? O sea, el ojo de estos, en comparación del cráneo, si vemos aquí pues, el dibujito de la reconstrucción, podemos ver cómo su ojo ocupa un volumen muy importante del cráneo. Ajá. Entonces, pues, y bueno, hay algunos autores que han mencionado que esta cuestión del ojo, e inclusive de estos huesitos que están dentro del ojo que se llama esclerotia, pues tenía relación con el captar la mayor cantidad de luz en ambientes con baja luminosidad, ¿no? Donde hay poca luz y pues hay que aprovechar lo más posible. Otros grupos tienen esta cualidad y generalmente son nocturnos. Los búhos, por ejemplo, tienen unos ojotes y son adaptados a vidas nocturnas, ¿no? Ellos pueden ver muy bien en la noche con tantita luz que haya, la captan y ven todo perfectamente. Entonces, pues por ahí va la cuestión y una de las cosas muy importantes que la paleontología nos da es esa cuestión del tiempo. Podemos ver estos cambios, todo este proceso evolutivo a través del tiempo, que tal vez con organismos actuales, pues nosotros ya vemos lo que hay hoy, qué grupos vienen atrás de ellos. Así nada más con estudios de animales recientes es difícil saberlo, ¿no? Entonces, por eso los fósiles son muy importantes, porque aquí ya vemos cómo, por ejemplo, características fueron apareciendo en diferentes momentos de la historia. Entonces ya contamos la historia de cómo fueron cambiando y qué importancia tienen inclusive para los grupos actuales, ¿no? Para entender un poco más sobre la vida, que eso es al final lo que queremos hacer, ¿no? No, y muy interesante. No, aparte, aquí, bueno, un pequeño comentario nada más. Bueno, aquí hemos hablado de ictiosaurios, pero nos faltaría hablar plesiosaurios, ¿no? Por ejemplo, cocodrilomosos, manos, organismos que prácticamente se podría decir que tuvieron diseños únicos, ¿no? De la época, ¿no? De este Mesozoico, así como los mencionas. Tenemos comparativa actual, pero de una otra forma son animales que existieron hace millones de años y si nos ponemos a hacer un estudio, hacemos comparaciones, pero no podemos dar como, bueno, o sea, como te dices, eso es una idea, pero no un 100%, porque fueron formas únicas. O sea, uno ve la diversidad de animales en el mar. Bueno, yo sé que los dinos son muy llamativos, ¿no? Y siempre los vemos, pero estos animales marinos tuvieron unas formas. Aquí nos estás mostrando diversidad incluso entre dos especies de la misma subfamilia, ¿no? Que es Aquetzalcoatl carranzai y el mismo Parrasaro yacahuitzli, que tienen formas distintas, ¿no? Y al que voy también, no, bueno, en una plática anterior que yo te hice una pregunta, me comentabas que una característica muy importante de estos animales también es la morfología de los dientes. No, la forma de los dientes. Entre Parrasaurus, Yacahuitzli y y Aquetzalcoatl carranzai, ¿qué tipo de dieta consideras que hubieran tenido estos animales a partir de su dentición? En esa cuestión yo creo que muy similar. O sea, sus dientes se parecen mucho. De hecho, por aquí los tenemos. Aquí tenemos una imagen de los dientes. Son dientes cónicos, también tienen esas como estrías que veíamos en el otro. Y robustos, son dientes grandes. De hecho, aquí en el dibujo podemos verlos, ¿no? Ya toda la serie de dientes, como pues sí son de un buen tamaño. Entonces es posible que, bueno, y también por esa forma del hocico tan alargada, y también que Parrasaurus tenía el hocico largo, no tan largo como este, pero también alargado, pues su hábito de alimentación es atrapar presas pequeñas y escurridizas. Entonces ahí con su hocico grande rápidamente los atrapa, ¿no? Como hoy en día tenemos a pues, los mismos delfines, ¿no? Que también tienen no por nada les llaman hocico, ¿cómo se llama? Hocico de botella. Sí, hocico de Delfines, botella, de embudo, ¿no? ajá, pues porque tienen un hocico así largo, que es justo para atrapar peces, ¿no? Así, que no se les escapen. Otros Perfecto. grupos de animales también lo tienen, por ejemplo, el pez vela también tiene un hocico muy alargado, ¿no? Que es para rápidamente atrapar a sus presas. De hecho, hasta hay videos ya que hacen en súper alta velocidad, ¿no? Y se ve como hasta le dan como un golpecito al pecito y Así lo es, engullen, ¿no?
Entonces, pues con ese tipo de comparaciones también los paleontólogos nos valemos para tratar de interpretar las formas que vemos en grupos del pasado. En este caso, un hocico alargado como este, con los dientes, con esa forma, nos hace pensar también en ese tipo de hábitos alimenticios, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por el dato. De hecho, ahorita me comentabas, bueno, nos comentabas que en un momento dado, cuando estabas observando el fósil, un señor se acercó, bueno, una persona se acercó y te dijo, es una serpiente, ¿no? Igual hay ocasiones en las que los mismos ictiosaurios, bueno, nos ha pegado que las preguntas es un cocodrilo, ¿no? Porque también les recuerda, me imagino que esta parte del hocico alargado, que igualmente por lo flaquito sería más cercano a un gavial, pero como bien mencionas, no tiene como esta parte de la anchura del morro al principio, ¿no? O sea, todo alargado y más relación a estos animales. Y ahorita con las comparaciones que dices, es netamente marino. O sea, estamos hablando de un animal que no salía del agua, ¿no? O sea, estaba completamente en un ambiente marino, lo cual nos hace ver, como dices, todo este patrón, ¿no? Conocer los mares que existían en México en aquel entonces, ¿no? Durante esta época del Jurásico y una gran diversidad que podemos encontrar. Y yo voy a dejar de estar haciendo mis preguntas para que también hacerte las del público. No van a decir, ya cállate Ulises, si no nos estás permitiendo hablar a nosotros. Entonces, mira, aquí desde la vez pasada ya nos está siguiendo. Paulina Moctezuma te dice, hola, asesor. Ah, Este, Paulina, hola, ella es mi alumna. ah, Estamos trabajando con un cocodrilo marino. es lo Sí. que nos comentabas. Bueno, no voy a decir de qué, pero nos habías comentado de qué trataba, de este trabajo que estás haciendo con Paulina. Desde la vez pasada nos leyó su comentario, así que gracias por seguirnos, No, pues ahí Paulina. está, mira. Igualmente, si algún día te animas, Paulina, aquí estamos para que nos venga a platicar, ¿no? De su trabajo. Claro, esperemos que ya pronto nos hable de su trabajo también. Perfecto. Dices tú, yo también espero. yo, Sí, también espero que, que algún día yo también la estoy lo dé a esperando. conocer. Ok, Juan Contreras nos dice saludos, doctor Jair. Él te manda saludos. Saludos, Juan. Martínez Alicia nos pregunta, bueno, que del fósil de dónde será expuesto. Bueno, nos comentabas que ya está expuesto en sí, ¿no? O ya se resguardó de nuevo una colección. No, bueno, que yo sepa, ¿no? Está en el Museo del Desierto, en la sala 1 lo puedes encontrar, ahí a un ladito del Tiranosaurio Rex. Ahí está en un rinconcito, de hecho aquí está la foto del sitio. Aquí está, en esta esquinita, aquí está expuesto el ejemplar. Creo que la entrada es por acá, dándole la vuelta al tiranosaurio, ahí abajo, ahí lo pueden encontrar. Entonces, vayan a verlo, visiten el museo y vayan a ver los demás ejemplares que ahí tienen, ¿no? Muy bien, ya sabes, Martín Alicia, si estás cerca del Museo del Desierto, ahora que se pueda, una vacación para allá y visitar este material tan interesante, ¿no? Y entre los demás que puedan estar en esa zona, ¿no? También Dagoberto Rodríguez nos pregunta, dice que él vio que dicen que en la Sierra de Parras fue localizado este material, pero ¿en qué municipio en particular? El municipio es Saltillo, el municipio de Saltillo, de hecho está muy, muy cerca de la ciudad de Saltillo. Pues aquí está la ciudad, esta es la carretera que va hacia Zacatecas y está aquí a un lado. Y pues es el mismo municipio de Saltillo. Perfecto, muy bien, Dagoberto. El municipio de Saltillo también. Bueno, Teresa Quiroz aquí nos pregunta de si la investigación ya fue publicada en alguna revista. Bueno, me atrevo a contestar sí. De hecho, aquí en Hexplaya hicimos la reseña de este material, pero igual, ya coméntanos de cuándo fue publicado para que Teresa Quiroz tenga su respuesta. Claro, de hecho, eso fue lo que, bueno, pues esta es una de las notas, ¿no? De lo que da nombre a esta sección, ¿no? Se publicó en junio, apenas, hace un mes, en una revista de paleontología especializada que se llama El Cheringa, que es la revista australiana de paleontología. Y bueno, hoy en día creo que ya es de todo Asia. Y bueno, ahí está publicado. Y si alguien lo quiere consultar, pues en el número de junio, ahí se puede ver el trabajo. De Muy bien, hecho, por aquí está aquí en esta pequeña ilustración está la primera página del artículo. Es este de aquí.
Perfecto, entonces ya sabes, de todas formas igual en nuestra publicación dejamos la bibliografía por si gustan interesa Quiroz, pero de todas formas aquí está, el maestro Gary te está mostrando la publicación de este ejemplar. Y bueno, JRR nos pregunta, bueno, dicen que en general dinosaurios por descubrir, bueno, cabe mencionar que reptiles marinos no son dinosaurios, de lo que estábamos hablando aquí, pero es una pregunta muy interesante. Y aquí como que sí quiero para que los dejes con ganas de más. Dice, ¿habrá más especies de dinosaurios aún por descubrir? Sí, sí las hay. Hay más grupos, de hecho la charla anterior lo mencionamos. Por ahí hay otro ejemplar que tiene características, también del Museo del Desierto, que tiene características muy diferentes a los oftalmosaurios conocidos y también se propuso como un nuevo género, ¿no? Y ese está ahorita en proceso de publicación. Y en Oaxaca encontramos varios ejemplares de ictiosaurios que estamos ahorita en proceso de preparación y también de su estudio. Todavía no acaban su preparación, es muy tardado, hubo ahí cuestiones, inclusive hasta la pandemia que se atravesó y que no nos permitió continuar, pero de lo poco que ya está expuesto de ese material, de los huesos que ya logramos ver, no se parecen, por ejemplo, a ninguno de los que acabamos de ver ahorita. Entonces, esos ejemplares estamos seguros que no son Parrasaurus, que no son Aquetzalcoatl, que no son como el otro ejemplar el que les mencioné ahorita. Y pues bueno, hay que hacer el estudio completo, pero hay más todavía. Que esperen más noticias. O sea, que los mares jurásicos mexicanos, bueno, los mares mesozoicos de México tienen muchas cosas que Sí, develarnos, ¿no? y esto es solo de ictiosaurios, de otros grupos también hay muchas cosas todavía que descubrir, que no tenemos claro todavía. Hay muchos cocodrilos marinos, plesiosaurios, mosasaurios, que pues que todavía no conocemos del todo. Entonces, No, hay muchos datos muy importantes estás comentando. De hecho, bueno, yo me atrevo a comentar aquí que de hecho tú en tu tesis de licenciatura reportaste pleosáuridos, ¿no? Precisamente en esta zona de Oaxaca. Entonces ya hay, para que vean que Oaxaca es un punto importante también de gran diversidad de animales marinos. así es, en mi licenciatura trabajé, de hecho esos también están publicados esos materiales de pliosaurios. Ya vi qué otra nota voy a sacar acá. Te dije que teníamos que hacer el multiverso de los reptiles marinos. Ya hiciste ictiosaurios, podemos pausarlos tantito y traer ahora otros animales marinos también. Sí, pues también hay bastantes cosas de cocodrilos, por ejemplo, cocodrilos marinos, y ahí tengo otros trabajos que están ya a punto de, de, de ver la luz, como el trabajo de la tesis de Paulina, que también está ya casi sale del horno. Estamos en Este es los el últimos. empujoncito final, ¿no? Ajá, se está inflando ahorita. Pero ahí vamos, Nada más falta de que trabajando. el horno haga. Ajá, ya falta ping y ya lo sacamos. Perfecto, ¿no? Ya saben, aquí igualmente de su casa y no, la verdad, yo quedo fascinado cada vez que nos vienes a platicar, porque yo siento que igual los reptiles marinos son animales muy asombrosos, que aunque suene medio fue mi comentario, pero también viven un poquito a la sombra de los dinosaurios, ¿no? Porque siempre se captan la atención, pero también conocer la gran diversidad de estos animales nos permite igual conocer, no tanto la parte, bueno, también la diversidad, toda esta dinámica que tenemos también ambiental en los mares, ¿no? Ver cómo todo lo que estaba a punto de desarrollarse y cómo ha ido cambiando los mares, su pico de diversidad que nos comentas. Por ejemplo, hace algunos años yo me tenía entendido que los ictiosaurios desaparecían a los finales del Jurásico y ahora con este trabajo pasaron un poquito más de ese Jurásico, ¿no? Cretácico inferior, me parece, llegaron Sí, como a hasta el partes un poquito. cenomaniano. Y pues hay muchos otros. Sí, pues sí, o sea, efectivamente los paleontólogos que no somos dinosauriólogos vivimos bajo su sombra. Todos nada más andan, ay, dinosaurios, dinosaurios. Y realmente la diversidad de grupos y formas y todo lo que podemos ver no solo eran dinosaurios, había muchas otras cosas muy interesantes que vivían antes y después de los dinosaurios, ¿no? Que también es muy importante conocerlos y son asombrosos. Son otros mundos los que había antes, ¿no? Había condiciones ambientales, otras formas de vida, otras plantas, por ejemplo, que no, tal vez hoy en día ni nos imaginábamos, ¿no?
Entonces son diferentes etapas de la historia de la Tierra que tienen cada uno sus representantes, sus personajes, ¿no? Que actuaban. Pues eran ambientes, eran cosas muy distintas, ¿no? Que hoy a las personas a veces no se les, o a todos, ¿no? Nos hace difícil imaginarlo, ¿no? Pero a través de todos estos estudios, pues vamos viendo más o menos cómo eran esos mundos antiguos, ¿no? Entonces, Exactamente. Es algo así como un rompecabezas, un pequeño libro también a la par, que como nuestros materiales que nos traen nos va dando piececitas, ¿no? De ahí, de cómo ir claro. Y interpretando es todos el estos trabajo materiales. de todos, realmente todos los paleontólogos y geólogos, cada uno en su área, todo eso lo vamos hilando, lo vamos articulando para pues saber un poco más sobre pues estos escenarios antiguos. No solo es el trabajo de, ay, el paleontólogo de dinosaurios, pues solo se dedica a dinosaurios, su información nos ayuda también a los demás, a los que trabajamos cuestiones marinas, a los que trabajan con plantas, a los geólogos que tratan de reconstruir el mundo pues a través del estudio de las rocas, o sea, todo eso se complementan realmente y nosotros tomamos información de todos, ¿no? Sí, exactamente cuenta como nos comentabas del mar, ¿no? De cómo las aperturas, de lo del mar se permitió, estos momentos geológicos que permitieron esto, que igual pueden tener afectaciones a nivel climático, aunque la gente luego no lo ve a ese nivel, pero también todos estos momentos geológicos pueden tener afectaciones en las corrientes oceánicas, en esto, en la profundidad, altitud y todo Claro, eso. todo eso lo Hay, sabemos gracias a los geólogos y su trabajo. exactamente, y es Exactamente. todo un mundo, ¿no? ¿Cómo imaginarte todo este mundo antiguo? Yo siento que es como andar en el puro estilo Tolkien, ¿no? Tenerte que imaginar todo un mundo que no es de fantasía, pero sí tienes que andarlo reconstruyendo poco a poquito de acuerdo a la evidencia que tienes, como lo que comentas ahorita, ¿no? Plantas, animales terrestres, animales marinos, que nos permiten ver ahora sí que cómo se veía México en aquellos años, ¿no? En el Mesozoico. Y no solamente México, sino podemos saber muy general, muy particular, así muy nacionalistas nos vemos, pero México, y de ahí también ver todo el mundo, ¿no? Y pues la ventaja es que existen personas así como tú que se dedican a trabajar y a develar todos estos diversos trabajos y con bastante dedicación sobre ello, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias por todo ello. Y por el momento, bueno, Jonathan Cape dice que llegó tarde. No te preocupes, va a quedar grabada esta plática para que la puedas checar en otra ocasión. Y ya estábamos platicando aquí con Jair a hablar del multiverso de los mares mesozoicos. Entonces lo vamos a tener otra ocasión para que no haya ningún problema en ese sentido. Y ya nos platicó también que hay más investigaciones de ictiosaurios que se están haciendo. Entonces, ahora sí que estamos a la expectativa de nuevas sorpresas, más información para que vean que la paleontología en México no se ha detenido y sigue sacando cada vez más y más información. Y bueno, Jair, no me queda más que una vez más agradecerte por acompañarnos en estas charlas de estos Paleobreaking News, de Jueves de Científicos, sobre todo este trabajo que tienes de ictiosaurios. Ahora sí que la tercera casi corrida en tu caso, o sea, de todos estos animales marinos en este mes. Entonces te lo agradecemos infinitamente, ¿no? La verdad, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras dar? No, nada más, muchas gracias a todos a los exploradores por estar aquí atentos a esta y a las otras. Y pues, si no los han visto, pues véanlas. Estas y todas, realmente el contenido de GeoExplora, véanlo. eh, que pues bueno, tienen muchas cuestiones de lo que pues estamos descubriendo, ¿no? Día al día los paleontólogos en México. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su atención, ¿no? Un gusto totalmente, te agradecemos una vez más, la verdad fue todo un placer y estar aquí también como tu moderador a mí me encanta porque puedes saber un poquito más también de los ictiosaurios, quizás de la leída del artículo, pero también de la mano de la persona que lo estudió, pues ayuda a esclarecer también las cosas y interpretar todavía cosas más interesantes, ¿no? Muchísimas gracias y una vez más gracias a todos ustedes exploradores por habernos acompañado el día de hoy en esta charla, esperamos que haya sido de su agrado, si no la pudieron ver no se preocupen, va a quedar grabada para que la puedan platicar
puedan observar y cualquier cosa o duda nos puedan hacer llegar algún comentario a nosotros y también lo estaremos haciendo llegar a nuestro ponente Yair, que ya vieron que pues es bastante accesible para que vean que todos ellos también se prestan a divulgar su trabajo, que este trabajo también es para ustedes y conozcan, ¿no? Toda esta parte de la información que México tiene todavía escondida, ahora sí que en las rocas, ¿no? Prácticamente estas grandes, ahora sí las evidencias de la historia de la vida están en las rocas y en los fósiles. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en otras transmisiones y recuerden que el día de mañana cerramos nuestro ciclo siguiendo con reptiles marinos, ¿no? Paleoarte de reptiles marinos, el día de mañana toca ilustrar a Pliosaurus, muy bien, es uno de estos grandes depredadores de los mares del Mesozoico, ahí nos estaremos viendo el día de mañana sábado, si gustan más información nos pueden escribir y estén al pendientes de más pláticas, ¿no? El siguiente semana tendremos el Paleobreaking News también de Bison Anticus, un ejemplar que se encontró ya hasta la parte de Puebla con el doctor Roberto Díaz Ibaja, para que vean que ya estamos viendo también diversos materiales que también se siguen encontrando aquí en México. Muchísimas gracias por su atención. Una vez más, muchísimas gracias, Jair, y nos vemos en la siguiente ponencia. Hasta luego, exploradores.